Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a este último programa del mes de febrero. Febrerico el corto que ya se nos marcha y en esta noche de miércoles en la que tenemos que competir con el fútbol a lo grande. Sí, bueno, pues ya saben. Menos mal que hay gente que no es futbolera y que, bueno, pues seguramente eligen vernos a nosotros. Ahí estamos dispuestos una noche más, una semana más a compartir con ustedes temas de la actualidad local, comarcal y regional, por supuesto, además de nacional e internacional, especialmente en la segunda parte en la que tenemos la tertulia y por tanto la opinión de las personas que me acompañarán en esa segunda parte, que ya les adelanto que estará conmigo Marisol Morente, también Leoncio Collado y Juan Francisco Soriano. En esta primera parte toca entrevista, como es habitual, y a quien tengo esta noche conmigo, acompañándome, es a Miguel Padilla, que es el presidente de COAG. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues encantado de tenerte una vez más por aquí. Igualmente, para mí. Ha cambiado mucho la cosa desde la última vez que hablamos, porque me da la sensación de que en las cuestiones agrarias la cosa cambia poco, porque siempre estamos dependiendo del agua. Sí, ese es uno de los factores más importantes, sobre todo para nuestra zona, ¿no? Aunque también no podemos olvidar que dentro de la región tenemos el 85% de la superficie es secano y el 15% es regadío. Tanto la problemática es para el secano como para el regadío. Es decir, si no llueve, tenemos el gran problema en el secano y también en el regadío. Pero, en fin, la dinámica, la preocupación, como bien decía, desde la última vez, sigue siendo. Madre mía. Bueno, ahora mismo, ¿qué es lo que toca en cuanto a cultivos, a la agricultura? Es decir, ¿qué es lo que ahora mismo se está cultivando? Bueno, estamos en plena campaña de invierno, que como se sabe nosotros comenzamos en las plantaciones sobre el último de agosto, primero de septiembre, y estamos en plena campaña, es decir, la gran variedad de lo que son las hortalizas en toda la comarca del Guadalentín, de alcachofa, brócoli, lechuga, en fin, todo lo que se hace en la zona se está haciendo ahora, ¿no? Y también la fruta en otras zonas, que también tenemos en alguna parte de la comarca, que estamos en plena floración, como se sabe, y bueno, pues, aunque comenzará a salir en el mes de mayo, pero estamos en pleno proceso, por llamarlo de alguna manera. Por tanto, ahora mismo, digamos, es uno de los meses fuertes dentro de la campaña de invierno de todos los cultivos que nosotros tenemos en la zona. Ajá, y en este caso estamos hablando de regadío. Estamos hablando de regadío, efectivamente. Porque claro, si hablamos de secano, ahora mismo, ¿qué se está dando? Bueno, lo que es el secano es la parte que nosotros tenemos una superficie muy importante, lo que es Lorca, ¿no? Y la comarca del Guadalentín de secano. Ahora mismo tenemos una parte que se sembró de cereal, en situación bastante difícil, si no llueve, desde luego, y lo que es la viña, lo que es el almendro y lo que es el olivar. O sea, estamos también en la floración de lo que es del almendro, pero en principio, en cuanto a regulación, ahora mismo no hay nada, ¿no? Es decir, estamos solamente en regulación en lo que es regadío. Lo que es secano, en principio, estamos en la floración del almendro y lo demás, bueno, pues todavía falta para que se pueda recolectar. Claro, aunque hablemos de secano, evidentemente son plantas, seres vivos en cualquier caso, que necesitan agua. Por poca que sea. Efectivamente, claro, por poca que sea, bien lo decía, ¿no? Antes comentábamos que en Cantabria llevan 20 días sin llover y están casi pensando en declarar la emergencia, y nosotros llevamos, es curioso, es decir, bueno, curioso no, porque casi la excepción en lo nuestro es una normalidad. Desde el 24 de noviembre a nivel regional, y esta mañana sacábamos la media, tenemos una media de 10 metros, o sea, 10 litros por metro cuadrado. O sea, quiere decir, es una auténtica miseria. Pero en algunas zonas es que ni siquiera 10 litros, es decir, es que no llovía absolutamente nada. Sí, estamos hablando desde el 24 de noviembre, que ya hace bastantes meses. Por tanto... ¿Y cómo subsisten esas plantas, esas plantaciones? Y aún más, estamos con temperaturas muy altas. Hemos tenido, como se sabe, hemos tenido... Es una primavera adelantada casi, ¿no? Claro, bastantes días con viento, con lo cual reseca mucho más estas plantaciones. Lo cual quiere decir que, sobre todo, aunque no sea de gran extensión lo que es el cereal que tenemos dentro de la región y dentro de la comarca, lo cierto es que si no llueve en los próximos días, pues prácticamente se puede dar por perdido, ¿no? Pero ya no solamente el cereal, sino el resto de plantaciones que dependen exclusivamente del agua que cae, o sea, del agua que cuando llueve, pues pueden, digamos, la producción futura pues se puede resentir de forma importante. Teniendo en cuenta de que esperemos de que no se pasen muchos días sin que llueva, aunque las previsiones que tenemos ahora mismo meteorológicas no son precisamente muy halagüeñas. Vaya. Por tanto, podemos entrar en una fase de sequía
no, digamos, rara o extraña en nuestra zona, pero sí, como siempre vienen, pues puede hacer un daño importante. Claro. Bueno, y ante una circunstancia como esta, Miguel, ¿qué se hace en estos casos? No sé, se coge una cuba de agua y se intenta regar de algún modo. Es imposible. Porque claro, ahí no llegan tuberías a ese tipo de cultivos. Claro, es decir, depende exclusivamente de lo que es el agua de lluvia, ¿no? Y tenemos dentro del secano, nosotros distinguimos lo que es secano, digamos, más rabioso, es decir, más seco, ¿no? Y secano más generoso, ¿no? Pero de cualquier manera, si no llueve tanto uno como otro, la situación prácticamente es la misma, ¿no? No, es decir, no existe ningún medio, es lo mismo que cuando vienen las heladas, ¿no? En cuanto a los cultivos que tenemos en regadío, pues difícilmente se puede hacer algo. Es decir, ya tenemos la triste experiencia de hace 5 años, donde tuvimos que arrancar una cantidad de millones de árboles en la región, y en fin, seamos optimistas y esperemos que en los próximos días pues, la lluvia sea generosa con nosotros. De lo contrario, si siguen avanzando las semanas y los meses, cosa que en esta zona no hay que descartar en absoluto, pues sí, efectivamente entraremos en una situación de caos. Y en ese caso se pierden las cosechas. Claro, y ya no es decir, la situación que tuvimos hace 5 años, con la sequía que vino importante, ya no solamente es que se perdieron las cosechas, sino que afectó también a los árboles. Y los árboles no son como las hortalizas, es decir, la hortaliza pues se puede... sí, crece rápido, más o menos. Exactamente, un árbol necesita muchísimo tiempo para ponerse en producción y mucho más un árbol que es de secano, es decir, no es lo mismo que el de regadío, necesita muchísimo más tiempo. Por tanto... En fin, yo no quiero ser ni mucho menos pesimista porque quiero pensar de que vamos a tener lluvia en los próximos días, las próximas semanas, porque el que se seque un árbol necesitamos 5 o 6 años mínimo para poder recuperar otra vez la producción de otro árbol que se plante. Claro. Y evidentemente son cultivos y árboles en este caso que necesitan poca agua, pero claro, por poca que sea, alguna necesita. Efectivamente, nosotros tenemos secanos, en fin, no son de los más generosos, pero es verdad que sobreviven con muy poca agua, ¿no? Pero una cosa es que sea muy poca agua y otra cosa es que no haya nada, efectivamente. Es que no puede ser. Oye, Miguel, ¿y eso es que no sé si ahora mismo eso está de actualidad o fue una idea que se barajó y se ha descartado o qué? Lo de nuevos cultivos. Yo había oído el pistacho, por ejemplo, había oído algún otro cultivo así. Sí, nosotros presentamos hace unos meses... o incluso las plantas para hacer perfumes. Sí, las plantas aromáticas. Sí, las plantas aromáticas, recuerdo que en el año 95, cuando yo comencé, digamos, en este mundo de la organización, y entonces era la Unión de Agricultores y Ganaderos, pusimos en funcionamiento en alguna pedanía de las pedanías altas que tenemos, algún cultivo piloto precisamente con plantas aromáticas, ¿no? Ese es uno de los cultivos que hoy pues, se intenta también relanzar, ¿no? Como alternativa, como cultivo alternativo, sobre todo para estas zonas que son tan difíciles, ¿no? Para el cultivo y para, en fin, las plantas que ahí lo que se produce, ¿no? Efectivamente, lo que es el secano, nosotros presentamos hace unos meses, afortunadamente lo han recogido ya varias administraciones y de hecho ya en muchos ayuntamientos, en algunas instituciones, lo que llamábamos el Plan Estratégico para el Secano. Es decir, si no se toman medidas con la máxima urgencia para lo que son el secano, en nuestro caso las pedanías altas, pero en otros casos, por ejemplo, en Caravaca, ¿no? También las pedanías de Caravaca, el altiplano, eso dentro de la región, si no se toman medidas de carácter más o menos inmediato, pues vamos a tener un gran problema de despoblación en estas pedanías. Y hay que tener en cuenta de que los últimos estudios que tenemos, desde el 2007 al 2017, en las pedanías de Lorca, por poner un ejemplo, se ha perdido el 50% de la población. Es decir, en 10 años se ha perdido el 50%. Pero a eso hay que añadir un hecho también grave, es decir, que la mayor parte, o en este caso más del 50% de esa población tiene más de 55 años. Con lo cual, estamos abocados a, si no se toma una medida de carácter inmediato, pues a que se produzca una despoblación masiva dentro de estas poblaciones, con lo cual pues creamos un problema importantísimo, lo que está sucediendo también a nivel nacional, donde, bueno, en los últimos años han desaparecido más de 10.000 pueblos, es decir, allí no es que haya más población o menos, es que ya no existe nadie. Y eso son una de las grandes preocupaciones que tenemos dentro de las zonas de secano. Y ya no hablo solamente desde el punto de vista de la agricultura y ganadería, es decir, porque hay que buscar distintos medios de vida, complementar, para que, en fin, sea lo suficientemente ilusionante para la juventud, claro, que no se despueble,
Y algo se está haciendo, de hecho, sí, algo se ha hecho, el tema del turismo rural, del tema de bueno, pues crear rutas deportivas o hay que hacer, algo así. Sí, hay que hacer mucho más. Es decir, es evidente que la dificultad, es decir, no podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es decir, entre otras cosas porque tanto las personas de las pedanías, de los secanos, en fin, de todas estas zonas, pagan sus impuestos como el resto, ¿no? Por tanto, tienen que tener una serie de servicios acorde a esas necesidades. Y tiene que tener como mínimo, pues eso, una serie de servicios que no le hagan que la gente joven pues salga, digamos, huyendo, por decirlo de alguna manera, de esta zona. Algo se comienza a hacer, esa es la verdad. No se puede decir, si queremos que se implante la población que siga viviendo en estas pedanías, tienen que tener una serie de exenciones importantes, ¿no? Para que sea algo atractivo. Exacto. Y por lo menos que aunque no estén, digamos, en una ciudad, pero que no tengan la necesidad, como ahora mismo existe, es decir, primero la lejanía de una serie de servicios. Bueno, comenzando por lo más básico que hoy, como es el Internet, como es la cobertura. Es decir, no podemos llegar a una pedanía que no tengamos cobertura, que no se pueda hablar por el móvil, que no se tenga Internet, porque si no es difícil ya no solamente de que la población joven se quede, sino que estás fuera del mundo. Efectivamente, efectivamente. Y sobre todo eso, ya decía que no solamente era de agricultura y de ganadería, sino que hay que buscar distintos complementos. Es decir, oye, si es posible llevarse algún tipo de industria, ¿no? de negocio, ¿no? en fin, de algo que genere empleo, que genere riqueza en estas pedanías, pues hay que llevarlo allí. Es decir, no se le pueden poner impedimentos. Es más, hay que eximirlo, la mayor parte de los negocios, pues de una serie de impuestos, con el fin de que puedan sobrevivir y que no se produzca esa despoblación. De lo contrario, evidentemente, cuando volvamos a hacer estudios dentro de 10 años, nos llevaremos a una triste realidad que será pues una despoblación importante. Claro. Pero ese plan estratégico al que aludías, que contempla todas estas medidas, por así decirlo, ¿esto es algo que propone COAG? ¿Es algo que ya está en manos de los diferentes grupos políticos? En fin, cuéntanos. Nosotros lo propusimos hace ya meses, más de hecho el próximo mes firmamos un convenio con la Universidad de Murcia, precisamente para buscar digamos, personas que se dediquen casi exclusivamente en ver qué se puede hacer dentro, en fin, lo general ya sabemos qué es lo que se puede hacer, ¿no? Es decir, la exención, pero sí que se puede hacer para poder dinamizar esta zona, ¿no? Yendo más al detalle, quizás. Exactamente. Es decir, porque muchas veces nos quedamos en la generalidad, es decir, oye, vamos a hacer un plan estratégico. Diga, pero si el plan estratégico no recoge una serie de medidas concretas de que le afecte, que le llegue directamente a la población de estas pedanías, pues no sirve prácticamente para nada, ¿no? Claro. Y son varias medidas, es decir, tiene que ser un complemento de medidas que pueda hacer eso ilusionante, el poder vivir y por supuesto que sea rentable. Es decir, claro. Tú no puedes... Y no solamente que la gente no se vaya, sino que incluso venga gente. Efectivamente. Claro. Con que no se fuera ya sería un éxito, claro, ¿no? Claro. Pero si es posible de poder que sea atractivo para que venga gente, muchísimo mejor, ¿no? Por tanto, es verdad que ahora... en fin, ya se comienzan a ver algunas administraciones, incluso la administración regional. Ayer decía el presidente que iba a poner, en fin, que iba a sacar una normativa con el fin de eximir precisamente de una serie de impuestos a todas las personas que vivieran en esta población, en estas pedanías, pero tenemos que ir muchísimo más allá. Es decir, más allá en el sentido de que primero no se puede quedar en la generalidad, segundo no pueden ser 4 medidas secundarias, sino tiene que ser muchísimo más serio y decir, bueno, es que tenemos el objetivo firme todo, y yo creo que es un compromiso de todas las sociedades, de que no exista esa despoblación. Y coincide de que estamos en una zona, como sabemos, digamos lo que es el sureste, que a nivel de cambio climático va a haber muchísimas dificultades, es decir, somos, digamos, el epicentro de la gran dificultad del cambio climático a nivel europeo. Por tanto, lo que nosotros estamos pidiendo es que ya no solamente se quede esa reivindicación y esas actuaciones en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma, sino tiene que ser una cuestión de Estado, sin duda alguna, y una cuestión europea. Sí, Europa contempla dentro de la Unión Europea una serie de regiones ultraperiféricas que tienen una serie de privilegios, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, y nosotros estamos en una situación de dificultad. Es decir, las regiones ultraperiféricas... Sí, porque empezamos a ser excepcionales. Hay una situación de excepcionalidad, claro. Efectivamente es así, es decir, lo que es la región de Murcia, lo que es parte de Almería y lo que es parte de Alicante, lo que es el sureste, está contemplado dentro del cambio climático como una zona que en los próximos años puede ir avanzando de forma espectacular la desertización. Y no hay más que echar mano a los datos de la pluviometría, es decir, cuánto nos llueve aquí, en esta zona, con respecto al resto de España o al resto de la Unión Europea, ¿no? Bueno, no tenemos más que irnos a los termómetros de hoy.
O sea, los termómetros de hoy, digo, una Sí, temperatura de muy pocos grados por la mañana y durante la noche, y luego a mediodía nos estamos achicharrando de calor. Efectivamente, que eso produce un estrés importantísimo dentro de las plantaciones. Dese cuenta que por la mañana se encuentran casi a cero o incluso por debajo de cero, Sí. Y a las 4 horas se encuentran en 26, 27 grados. Esto, aparte de producir una serie de enfermedades dentro de las plantaciones, pues les produce un estrés, es evidente, ¿no?, de pasar 27 o 28 grados prácticamente de diferencia, ¿no? Es que es brutal, o sea, Sí, es una cosa bárbara. Pero bueno, hablábamos de ese tipo de cultivos, hablábamos de una industria. Se están hablando de cuestiones pues como esas plantas de fotoeléctricas o, en fin, que se quiere pero no nos confundamos por ahí. Que eso es una industria que evidentemente puede tal. No nos confundamos con el tema. Vamos a ver. Es decir, en la región de Murcia hay algunos proyectos de energía fotovoltaica, que parece que es la panacea porque va a dar una serie de puestos de trabajo. Hay que ver cuántos puestos de trabajo dan. Evidentemente, bueno, incluso hay algún proyecto de llevarse estas plantas fotovoltaicas de gran dimensión a tierras de regadío, ¿no? Cosa que no estamos muy de acuerdo, en absoluto, ¿no? Entre otras cosas, no parece lógico, ¿no? No parece nada lógico. Claro. Primero, porque deberíamos de tener cierta preferencia con las empresas, entre otras cosas, de la región de Murcia, ¿no? Entre otras cosas, porque no parece razonable que vengan los fondos de inversión de cualquier país del mundo a colapsar las líneas de tensión dentro de la región, porque al final no crea que que dan tantos puestos de trabajo, es decir, no se necesitan tantos puestos de trabajo para estos mantenimientos, ¿no? Yo soy partidario de, por supuesto, tenemos que aprovechar el sol de la región de Murcia, que es lo único que tenemos para vender, pero lo que no tiene sentido es que otros se aprovechen precisamente de esta situación que tenemos de sol dentro de la región, ¿no? Claro. Porque tampoco son industrias, no es una industria agroalimentaria, no es una industria de cualquier otra actividad donde dé una serie de puestos de trabajo importantes. Dan muy pocos puestos de trabajo y yo tengo mis serias dudas, la verdad. Eso por un lado. Por otro lado, el tema ese de los cultivos, los nuevos cultivos, las plantas, por ejemplo, aromáticas, que bueno, pues ahí se ha lanzado, no sé si eso, el pistacho que yo apuntaba antes, es decir, cambiar cultivos también puede ser interesante. Sí, evidentemente uno de los puntos que tenemos dentro de ese plan estratégico son los cultivos alternativos, que ya hablábamos, ya digo, en el año 95, de la investigación teniendo en cuenta la dificultad de esas zonas, es decir, ese secano que se puede producir. Y teniendo en cuenta de que hay que contar que no vamos a tener agua prácticamente muy poca, ¿no? Solamente en la que llueva, porque entre otras cosas es secano, ¿no? Claro. Ver qué se puede producir, bueno, pues esa alternancia de poder introducir esos cultivos que puedan tener un mercado. Pero tenemos que ser realistas, es decir, no utópicos, es decir, no, oye, vamos a meter los cultivos alternativos que luego nos sirvan, primero, que no se vendan en ningún sitio. Primero, que no se den en ese terreno, y segundo, que no tengan mercado y que, bueno, solamente sea pues una noticia, ¿no? Pero no una realidad. Nosotros queremos que sean realidades lo que se haga. Es decir, se hace un plan estratégico que se haga con realidad. Es decir, si hay que tomar 100 medidas, perfectamente, claro, unas serán más importantes, otras menos, pero que entre todas sean lo suficientemente importantes para que la población pueda vivir de eso y pueda vivir allí. Eso es. Oye, y perdóname que insista, Miguel, todo esto que, digamos, estáis pergeñando vosotros desde COAG, ¿está ya en conocimiento de todas las formaciones políticas? Sí. ¿Se hacen eco de ello? ¿Lo quieren incluir en sus programas electorales? En fin, no sé si hay ya contactos a ese nivel. Sí, hemos tenido contactos con todos los grupos políticos. De hecho, la mayor parte de los grupos políticos también están preocupados por este tema y, de hecho, también están haciendo a nivel de partidos, exactamente, sí, también unos programas, es decir, dirigidos a lo mismo. Lo importante es que no solamente se hable de esto, sino que entre todos seamos capaces de encontrar esa solución. Es decir, ya no es cuestión de quién tenga el copyright, ¿no?, de esto, ¿no?, sino que entre todos pues seamos capaces de poder detener esa despoblación, porque es una situación que viene a nivel nacional de forma espectacular, que parecía que en nuestra región no iba a venir y sí que está llegando. Y es curioso porque esa despoblación de las pedanías del 50% que hablábamos antes aumenta en otro 50% en las pedanías, y eso a nivel regional, es decir, en las pedanías, digamos, de la costa, ¿no? Si nos vamos al campo de Cartagena, vemos que en esos 10 años, en la mayoría de las pedanías de los pueblos de Cartagena aumenta el 50% la población. Por tanto, en fin, por un lado, es evidente que no
es nada positivo, sino todo lo contrario, que se despueble las zonas rurales de nuestra región, y luego se produce una aglomeración sin duda alguna en lo que son las ciudades. Es decir, claro, la costa no puede ser la única perceptora de la población, sino que esa diversidad, ese tejido social que tenemos que tener dentro de la región, yo creo que es lo que da una riqueza importante a un pueblo y en este caso a una región y a un estado. Y en cuanto al regadío, hay algunos cultivos claramente deficitarios en cuanto a precios. Sí, el mercado sigue siendo el gran hándicap que tenemos los agricultores, ¿no? Es decir, el precio precisamente de nuestros productos. Ahí también habría que plantearse un cambio de cultivos. Bueno, ahí habría que plantearse muchísimas cosas también, ¿no? Entre otras, yo creo que lo que es la política agraria común, lo que se llama, en fin, lo que se denomina la PAC, que entra en una parte importante de lo que son las ayudas, pero entra deficitariamente en lo que son los mercados y le corresponde, digamos, esa legislación le corresponde a la política agraria común, entre otras cosas porque estamos en un mercado único y es la Unión Europea la que tiene que legislar con respecto, primero, a la preferencia comunitaria, ¿no? Que eso, pues, últimamente se ha perdido bastante y tenemos los últimos casos de la naranja, ¿no? Con la entrada de naranjas de otros países que echan abajo el mercado. No las naranjas porque es lo último que ha salido, sí, sí, pero prácticamente ocurre con el resto de producciones, ¿no? Que no... Hay países, por ejemplo Alemania, que tienen un negocio importante y que les interesa, en el sentido de que ellos venden otro tipo de productos, es decir, como son coches, como son maquinarias, y a cambio, bueno, pues hacen acuerdos a nivel de la Unión Europea que ciertamente al sector primario nos perjudican de forma importante. Y eso, el mercado, es, digamos, uno de los hándicaps de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, es decir, y se queda muchísima gente en el camino, precisamente no porque reciba, porque la mayor parte de regadío no recibe ayuda, me refiero con respecto a la PAC, ¿no? Vamos a mercado y si el precio del producto está bien, bien, y si no, pues bueno, pues alargamos la póliza, ¿no? Como se dice, ¿no? Es el gran problema que tenemos, no de ahora, de los últimos años, pero que sigue sin corregirse. Es decir, no es normal, primero, de que a nivel de cadena agroalimentaria nos encontremos productos en los lineales a 2 euros, y lo que se le esté pagando al agricultor son 25 o 30 céntimos. Eso lo vemos todos los días. Ahora podríamos salir y comprobarlo perfectamente, ¿no? Por tanto, ahí hay un déficit que no se ha corregido. Y por otro lado, evidentemente, pues la entrada también de otras producciones que nosotros no podemos competir de ninguna manera con esta producción. Primero, porque no existen la serie de condicionantes que nosotros tenemos, ¿no? Y eso, el mercado, sobre todo, es la gran asignatura pendiente, que yo no sé si vamos a ser capaces alguna vez de intentar corregirlo. Y para esto existe también algún plan estratégico, es decir, definir un modelo de cómo queremos el... Claro, efectivamente, esto es otro planteamiento, es decir, hablamos del plan estratégico del secano y hablamos de un modelo de agricultura dentro de la región de Murcia. Yo y la organización somos partidarios 100% de que lo que necesitamos es un campo con agricultores y una ganadería con ganaderos, ¿no? Es decir, no me sirve de que las cifras salgan, me refiero a nivel macroeconómico. Sí, se dice que el sector agroalimentario de la región de Murcia supone unos 6.000 millones dentro del PIB, ¿no? Del Producto Interior Bruto. Ahora bien, tenemos que ver cuántas personas se van del sector y en cuántas quedan para que esta facturación salga, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que esta facturación salga, por supuesto, y si es más, muchísimo mejor, pero que haya agricultores, es decir, que no haya una reconversión, como ha pasado, por ejemplo, con algunos sectores como el sector porcino. Es decir, el sector porcino a nivel económico tiene una potencialidad muy importante, pero a nivel de ganaderos, en los últimos años se han perdido miles de ganaderos, con lo cual es un problema que puede venir... Se queda todo en manos de unos pocos, por así decirlo, ¿no? Sí, lo que es la integración, o sea, es decir, si tenemos 20 empresas importantes y el resto pues son integrados, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que todos sean empresarios, en el sentido de que sean dueños de su explotación y, bueno, pues en el mercado como todo el mundo. De lo contrario, yo creo que hacemos... Las cifras saldrán macroeconómicas, a nivel de macroeconomía, pero si nos vamos a la realidad, es decir, cuántos ganaderos tenemos, cuántos agricultores tenemos, ahí tenemos un déficit total. O sea, es decir, hemos perdido ese tejido social que es lo que da riqueza a una región. Y en la agricultura comienza a pasar ya. Primero porque ya hay una introducción importante de fondos de inversión de otros países, en algunas empresas. Esos, desde luego, no van a venir a hacer un bien, digamos, dentro de la región. Luego dicen, no, es que dan mucha mano de obra. Bueno, vamos a ver, es que también se puede dar mano de obra teniendo varias empresas y que dan mano de obra, ¿no?
Si eso significa el que van a dejar o van a desaparecer una serie de agricultores que han vivido toda su vida de su explotación, sea cual sea el producto que cultiven, pues estaremos ante un horizonte ciertamente pesimista. Madre mía. Plan, por tanto, para esto, ¿hay también líneas claras definidas? Sí, vamos, nosotros hemos planteado qué modelo queremos dentro de la agricultura de la región de Murcia. Y desde luego lo hemos planteado a las distintas administraciones, ¿no? La administración regional, y dentro de la administración regional, pues también a los distintos partidos políticos, porque es un tema que nos preocupa, es decir, qué modelo queremos para los próximos años. Y se cuenta de que los precios no acompañan, ciertamente en los últimos años no acompañan lo suficiente para que sean rentables las explotaciones. Y hay un endeudamiento importante entre los pequeños y medianos agricultores que, de seguir una tónica con precios no razonables, pues se pueden quedar por el camino. Eso es lo que queremos evitar. O sea, lo que no queremos es que desaparezcan, ¿no? Y dentro de las incorporaciones, que es importante también, porque el sector primario es uno de los sectores más envejecidos que tenemos dentro de las actividades económicas, que cuando hay una incorporación de jóvenes, ¿a qué se incorporan? Es decir, ¿a qué actividad, o sea, dentro de la agricultura, a qué se incorpora, ¿no? La última incorporación, que hace 2 años, donde se incorporaron unos 480 jóvenes, menores de 40 años, a la actividad, al sector primario, pues ¿se puede incorporar un joven a lo que es la actividad de las hortalizas? Pues muy difícil, salvo que sea un relevo generacional, o sea, que sea el padre el que deje la explotación, porque es costosísimo, la verdad, y el riesgo es impresionante el que asume, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser realistas, es decir, se incorporan 500 personas cada 2 años al sector primario, sí, pero ¿dónde se incorporan? Ya. ¿No? O sea, ¿qué van a realizar? Sí, sí, sí. Y la mayoría, ya digo, o sea, de las últimas incorporaciones y la que seguramente se hará este año, pues la mayoría serán hijos que quieren seguir con la explotación. Afortunadamente quieren seguir con la explotación, porque la auténtica mayoría no quieren saber nada de la explotación de su padre, porque, bueno, si fuese muy atractiva, claro. yo no conozco nada que no sea atractivo. O sea, o mejor dicho, que sea atractivo, que no queramos participar, ¿no? Uno no participa de lo que no le parece atractivo. Y ciertamente eso tenemos que hacerlo atractivo, y el atractivo es solamente que sea rentable. Lo que sucede es que, bueno, el mercado es el gran mercado. En fin, cuando hablábamos antes de la cadena y decíamos la diferencia de precios, es que tú no puedes, en fin, es difícil explicarse de que tú hayas vendido a 25 céntimos tu producto y vayas a la cadena y te lo encuentres a 2 euros. Es decir, oiga, es que estoy haciendo, pues claro, ciertamente... Sí, en fin, sí, te queda una sensación un poco mala. Sí. Está claro. Nos queda poquísimo tiempo y evidentemente es importantísimo hablar de agua. 40 años cumple el trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura sigue peligrando, porque siempre oímos que está ahí como al filo de la navaja. No sabemos muy bien si perdurará, si no perdurará. Al final todo depende de los políticos, y lo cierto y verdad es que es vital para nosotros, ¿no? Para nuestra economía, para nuestro campo, además de otras soluciones. Sí, efectivamente. Es decir, el trasvase Tajo Segura, que supone dentro del regadío un tanto por ciento, luego hay, pues bueno, el agua de pozo, el agua desalada, pero el trasvase, digamos, es una parte principal o complementa la parte principal, ¿no? Renunciar o que se cerrara el trasvase supondría, pues, una dificultad importantísima, ¿no? Luego también dentro del agua hay que tener en cuenta el costo del agua, es decir, no me vale el dicho de que el agua más cara es la que no existe, porque si el agua es carísima yo no puedo regar, de otras cosas porque no me salen los números de ninguna manera, ¿no? Y el trasvase, que como bien decía, este año celebramos el 40 aniversario de la llegada del agua, pues quiero decir, yo creo que ahí no hay fisura dentro de la sociedad de la región de Murcia, también de Alicante y de Almería, pero sobre todo en la región de Murcia, en cuanto al mantenimiento del trasvase. Es decir, yo lo mismo que le digo, que no creo en obras faraónicas, es decir, las promesas faraónicas ya me gustaría que fueran una realidad, pero la experiencia que tengo durante todos mis años es que esas obras faraónicas nunca se han llegado a culminarse, esté gobernando uno, esté gobernando otro. Lo que sí está claro es que el trasvase Tajo Segura no siguiera viniendo, entre otras cosas porque no habría ninguna razón lógica, sería una hecatombe, ¿no? Yo le traía, por ejemplo, un pequeño recorte que estamos elaborando unos informes del año 77 de Lorca, donde dice más de 5.000 personas salen a la calle por el trasvase, año 77. O sea, faltaban 2 años todavía para que llegara el agua, ¿no? Es decir, esa lucha durante tantísimos años, ¿no?
Y efectivamente decía que depende, desgraciadamente, de decisiones políticas, cuando debería ser una cuestión de Estado. Y las cuestiones de Estado no son, digamos, opinables, es decir, es una necesidad y se queda encuadrado en los límites que haya que hacerlo, pero sea cual sea el gobierno de turno, no tendría por qué ponernos nerviosos, ¿no? En el sentido de a ver qué pasa, a ver si ahora corta, claro, a ver si una decisión discrecional, a ver si ahora... Es decir, me parece poco razonable. Sí, tendría que estar garantizado constitucionalmente. Absolutamente. Bueno, si la necesidad de agua, tanto para abastecimiento como para regadío para poder sobrevivir, no es una garantía que debe estar recogida en las más altas instancias, pues no sé qué se puede recoger, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta de que, bueno, los caudales ecológicos todos estamos de acuerdo y todo lo demás, pero Madrid, por ejemplo, del agua, digamos, que tiene la ciudad son 300 hectómetros, que no depuran, 300 hectómetros, que van al río, que evidentemente se necesita mucha más agua limpia para poder camuflar esa agua espumosa por lo que es propio de las aguas residuales de una ciudad, con que se depuraran la mitad del agua de Madrid, que serían unos 150 o 160 hectómetros, con el complemento del trasvase sería una auténtica maravilla. No solamente supondría para esta zona del sureste bueno, pues algo lógico, sino que incluso se podría regar otras tierras que no son de la región, ¿no? Bueno, pues claro, son 300 hectómetros de aguas residuales que no se depuran y que estamos pagando por ello y que, sin embargo, pues no se hace nada. No se hace nada. En fin, pues así está el tema, así está la cuestión. Y así nos lo ha contado Miguel Padilla. No tenemos tiempo para más, es una pena, porque estos temas siempre son fascinantes e interesantísimos, desde luego. Pero vamos, ha lanzado muchísimas ideas y lo que hace falta, Miguel, es que las recojan quien tenga que recogerlas, sí, para luego poder aplicar pues las políticas que tengan que aplicar, ¿no? Sí, efectivamente, porque a veces, en fin, la lucha incansable que llevamos día a día, nosotros solamente tenemos pequeñas recompensas, ¿no? Pero debería ser más lógico, es decir, que una serie de reivindicaciones que son lógicas, es decir, que son razonables y que en la práctica dan un resultado importante, pues se tuviese más conciencia a nivel de orientaciones políticas, de recoger esas necesidades y ponerlas en funcionamiento. O sea, a veces yo reconozco que clamamos en el desierto, ¿no? Nunca mejor dicho. Y luego la recompensa tenemos que aguantarnos con pequeños regalos para que nos pueda seguir dando la ilusión y seguir trabajando. Vamos, de cualquier manera, en fin, yo no quiero ser excesivamente pesimista con el sector primario porque si alguien vende algo negativo nadie lo va a comprar, ¿no? Pero ciertamente hay que tenerse la realidad y la realidad, pues luego dice, oye, el secano muy mal, es verdad que está muy mal, y el regadío muy bien. Pues la situación del regadío, si nos metemos en el interior de las explotaciones, en el interior del endeudamiento que tenemos los agricultores y los ganaderos, es muy importante. Y por tanto, todo eso necesita soluciones o la solución es desaparecer. Pues estamos abocados a unas elecciones locales, regionales, generales y europeas. Señores políticos, apúntense bien todo esto, tomen buena nota porque evidentemente nos estamos jugando el futuro de nuestra región. Miguel Padilla, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Yo siempre sabéis que podéis contar conmigo. Para mí es un placer. Encantado. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos un pequeño alto en el camino. Enseguida volvemos con nuestra parte de opinión. Hasta ahora.